Bueno, buenos días a todos, gracias por haber venido. Y bueno, la verdad que para mí es un gusto estar acá por un motivo que para mí el sudeste siempre tuvo una atracción muy particular. Uno salió de acá y la verdad que tengo que agradecer a un montón de gente, bueno, sobre todo a la gente de que vino, lo vi a Nono Aelo, Pancho, Jorge Cataño, bueno, Tito, Sandra, Marino, todo, así que para mí es un honor volver a verlo y siempre una alegría estar por acá, acordarme de todos los momentos que uno pasó durante la maestría, cuando trabajó en la facultad, y realmente esas son cosas que uno tiene la oportunidad de poder hacer. A los tesistas, un montón, digamos, yo me acuerdo que cuando lo llevaba, en mi primera charla la di acá en la zona, y yo lo llevaba a los tesistas, yo en realidad iba a dar las charlas y los tesistas iban a comer, digamos, porque en realidad ser tesista era bravo. Yo me acuerdo que los mejores momentos que vivíamos en Balcarce cuando cosechaban los ensayos del Papa, porque después nosotros atrás teníamos para comer y la guardábamos en el casino, así que recuerdos muy buenos. Me acuerdo que lo llevé todo a Coronel Vidal y terminó la charla y se pusieron a comer empanadas. Me dice, la charla estuvo muy buena, me dijo el presidente de la sociedad, dice, pero ¿cómo comen estos chicos? Le digo, sí, le digo, lo que pasa que hoy no tuvieron un ensayo, digo, no pudieron comer al mediodía. Es más, debe haber bolsos todavía en Balcarce enterrados con empanadas de esa reunión, y hay algunos que no lo puedo encontrar todavía. Hay uno atrás de la puerta de metabolismo, creo que se enterró, el otro al lado del quincho, y creo que hay uno en la iglesia de San José de Balcarce enfrente, digamos, porque en aquella época no había convento, entonces dijimos, ¿dónde lo enterramos? Así que debe haber alguna bolsa con empanadas y lo ven cavando a la noche, porque con Guille Schwer, que hoy está en Minnesota, siempre nos cargamos. Digo, pero boludo, ¿dónde pusiste los bolsos que no lo encuentro? Digamos, bueno, así que digo, bueno, es un poco ese recuerdo y la verdad que es muy bueno Balcarce. Bueno, y la unidad integrada, que con el pasar de los años se da cuenta que no hay nada mejor en la Argentina que una unidad integrada, y que bueno, ese mito que tiene Balcarce lo mantiene, y que uno después de andar por todo el país y en otros lados se da cuenta que es muy bueno y que hay que seguir apoyándolo, digamos, ¿no? Bueno, palabra aparte de agradecimiento, vamos a comenzar la presentación para ver un poco y rever un poco lo que son los sistemas intensificados de recría en engorde, una zona bastante particular, distinta a las que hemos visto antes en la reunión del IPCBA, por ejemplo la de Tordillo, y diametralmente opuesta a la del norte de Córdoba, digamos, pues una zona, digamos, que tiene todas las condiciones, así en resumen. Un resumen lo debería hacer al final, pero digamos, yo lo voy a hacer al principio, tiene todas las condiciones, digamos, para llevar una excelente recría, y quizás sea del país la zona con más potencial recriador por la base alimenticia que tiene, digamos, ¿no? Yo creo que la base alimenticia del vacuno está en crisis, ustedes acá no lo ven, pero si ustedes fueron a Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, hemos perdido el 70% de la base forrajera de la recría. Los filos están abarrotados, no hay lugar en ningún filo, y curiosamente, con que el maíz vale lo que vale, no hay capacidad para encerrar, no porque sea conveniente, sino porque no hay otra cosa para hacer. Eso va a tener un impacto terrible en los próximos 3 años, porque la pastura de alfalfa no la recompongo ahora, no la puedo sembrar toda, de hecho no se puede sembrar por el agua. Eso va a tener un impacto terrible en la producción en los próximos 3 años, y va a tener un impacto muy fuerte en el destino de la hacienda de engorde, y va a tener un impacto muy fuerte sobre el peso final de terminación y muy fuerte sobre los recursos utilizados. Nosotros estamos en una zona donde todo eso me lo están contando, pero los que andamos por ahí vemos que es una situación crítica, de las cuales esta zona es una excepción. Esta zona, a lo que le pasó con la soja, también se vio beneficiada con muy buenos rindes de soja, con un precio porque otro no pudo cosechar. Con la ganadería yo creo que estamos en un paso de pasar lo mismo. La diferencia es que la ganadería es un proceso anual, con lo cual lo sufre en forma prolongada. Con lo cual, como primera consideración, esta es una zona muy buena y que tiene mucho futuro, porque va a estar muy condicionada por un precio en alza, por lo que está pasando en el país y que lo estamos viviendo ahora en el último mes, digamos. Con lo cual, eso, digamos, a modo de prólogo, es un buen estímulo para ponderar esta zona, zonas frías, zonas frescas. Yo me acuerdo cuando hacíamos los ensayos en Balcarce, que a la noche dejábamos la tele que sería en el alambrado, íbamos a los 15 minutos, estaba congelada.
era mucho mejor tener la mano dentro del rumen con todo el olor que producía porque estaba caliente, digamos. O sea, es una zona muy fría que tiene esas diferencias de buena producción de otoño, de producciones de invierno condicionada por el ambiente, y la primavera explota. Y después el verano, dependiendo de la base forrajera que tenga, puede ser más o menos benigno en cuanto a producción. Por lo tanto, en general tiene una zona, es una zona muy buena recriadora, muy probablemente como no otras en el país, pero que tiene su restricción. Tiene dos grandes afluentes de ternero, que es la cuenca del lado de Ayacucho, Rauch, General Belgrano, y la cuenca de oferta de ternero, que son los partidos de Adolfo González Chávez, de Benito Juárez, de lo que es parte del partido de la Prida. O sea, tiene todas condiciones importantes, pero tiene la restricción de la variabilidad en la oferta forrajera, que yo no le voy a hacer mucha referencia porque Germán la explicó muy bien. Lo que sí yo voy a hacer algunos comentarios sobre cada proceso de recría. Yo le voy a describir 3 procesos potenciales de recría que se pueden utilizar acá en la zona. Después vamos a ver los procesos de engorde. El primero obviamente es el más clásico, que es la recría pasto, que la zona, insisto, lo puede hacer en forma extendida, tiene todos los recursos para arrancar con un ternero de estela y terminar con un animal recriado, que después puede seguir terminado a pasto o a corral. Es decir, puede tener 2 fases, una terminación a pasto y la otra terminación a corral. Y dentro de ese marco, digamos, es donde hay mayor participación del pasto, excepto si yo lo termino a corral, donde hay una parte que no es más del 6 al 8% de los recursos utilizados que provengan de grano o de otros alimentos. Pero en general, cuando uno habla en esto, es donde un poco explicaba Germán, si uno habla de la recría pasto, esto es obviamente un verdeo de regras con novillos Hereford en recría. Esto es un émulo de esta zona, pero es en Gualeguay, en Entre Ríos. Hay una zona de Entre Ríos que es muy parecida a la cuenca, quizás un poco más cálida, entonces muy productiva en otoño e invierno, es menos fría y el regras responde muy bien a la fertilización y tenemos cargas mucho más altas en invierno que las que manejamos acá en la zona. Pero digamos, uno sabe que si uno le mete tecnología a un verdeo, por ejemplo la producción de carne en un verdeo de centeno, esto es en el oeste de la provincia de Buenos Aires, son datos de Daniel Méndez, con él hemos compartido muchas tardes de tesista también en Balcarce, que hoy está en la experimental de Villegas, donde es una simulación de qué pasaría si en ese verdeo de centeno yo le voy agregando distintas tecnologías que son fáciles de manejar. Algunas de manejo y otras de plata, pero digamos, en general son las que estuvimos viendo en los últimos 10 años en cuanto a que si yo manejo la fecha de siembra del verdeo, grave problema de este invierno en todo el norte. Los verdeos están 2 meses atrasados y van a producir el 40% de materia seca, que no ocurrió acá. Pero si yo manejo la fecha de siembra, manejo la variedad o el material a través de los ensayos comparativos de rendimiento que pueda tener y elegir el material más preciso que pueda encontrar o el de mayor producción, y no sembrar la semilla de la semilla de la semilla que me dejó mi abuelo de un centeno que no sé qué marca es, que bueno, tengo diferencia bastante importante en producción. Si lo fertilizo, digamos, aún para las condiciones mucho más limitantes del oeste, que es frío y seco, mucho más que acá, y si lo suplemento, puedo llegar a hablar de duplicar la producción de carne por hectárea. O sea que en realidad tengo un potencial muy alto en todas las zonas, y en esta probablemente un poco, como les contaba Germán, el potencial puede ser superior en la medida que yo maneje esos verdes. O sea que para los que recrían a pasto tienen todavía mucho para crecer. Es decir, hay otras limitantes, es decir, no es fácil recrear. La gente que dice, bueno, se cree porque tiene un campo de cría, lo va a pasar a recría. Ese es el peor error que se puede cometer, porque normalmente en las condiciones es muy difícil que alguien que desteta el 50% de terneros se ponga a recriar porque le va a ir peor. O sea, si no es un buen criador, nunca va a ser un buen recriador. Entonces, bueno, hay un montón de condiciones, pero potencialmente la zona, o técnicamente, esta zona es una de las más importantes, o puede ser una de las más importantes. La otra parte, digamos, que uno completaría estos procesos recría pasto, de los cuales hay buena tecnología, es la suplementación, bastante estudiada en Balcarce, en muchas universidades, en Uruguay, y hoy, digamos, es una tecnología que está bastante estimada en cuanto a una buena estimación de parámetros, que es lo que uno puede esperar. Se siguen haciendo ensayos, pero uno ve que en general cuando yo doy grano,
puede ser maíz, puede ser cebada, al 0,7, al 1% del peso vivo. Tiene sus variaciones, pero como norma general, la respuesta a un estimador de parámetros está entre 4 y 6 kilos de materia seca de grano por kilo de peso vivo. Hagan la cuenta que hagan, esta conversión le da por el impacto inmediato hoy y también por el impacto sobre la carga futura en el sistema en mantener carga invernal. Si yo esa avena que está ahí le tiro 200 kilos de urea en el momento ideal, como decía Germán, que es ahora, y tuviese animales suplementando arriba, es obvio que puedo aumentar mucho la carga del pasto de primavera, que es el que estoy esperando comerme cuando adelante la llegada de esa estación. O sea que es una buena combinación con fertilización. En muchos lados se aplica combinada, y si yo uso forrajes conservados, como el caso de los silos, en este caso este silo de maíz, podemos ver que la respuesta en esos casos obviamente está en relación directa a la concentración energética del silaje, y son 6 kilos o 7 para los buenos silajes de maíz con mucho grano, hasta los 12 kilos en el caso de los silajes de sorgo doble propósito. No están los sileros porque en general los sileros generan una depresión de la ganancia, es decir, una sustitución del verdeo con depresión, es decir, el animal deja de comer verdeo pero gana menos porque la calidad de los silajes de sorgos con poco peso de la panoja en la planta, por así decirlo, menos en la recría, deprimen la ganancia de peso por debajo de lo que se obtienen con los verdeos. Entonces un poco el límite sería silo de maíz, silaje de doble propósito, para aspirar a obtener ganancias de este tipo. Ese, digamos, es el sistema, digamos, donde yo puedo trabajar. Obviamente, si es un sistema pastoril, tengo que producir más pasto, y obviamente al producir más pasto con la curva de depresión de forraje, tengo que a su vez corregir esos baches vía fertilización, vía suplementación, que son los dos grandes íconos que uno puede operar en la zona. La otra versión, digamos, es la aparición de los corrales de recría, que tienen más o menos 10 o 12 años, aprovechando la excelente eficiencia de conversión del ternero. Encerramos el ternero y no el novillo al final de la terminación, después como muestra la flecha lo largamos al campo, y en el campo puede tener o una terminación a pasto si es que nunca más usamos el corral, o una terminación a corral si es que después de haberlo largado al campo, habiendo pastoreado durante todo el invierno, primavera, verano, lo queremos terminar rápido, porque nos viene nuestra tanda de terneros, porque la oferta forrajera se nos cae, porque viene el otoño y las ganancias son bajas, etcétera, etcétera, lo podemos volver a encerrar y hacer el sistema del doble corral. Ese sistema, digamos, los cuales le voy a hablar muy poquito, por falta de tiempo, digamos, es un sistema que, si se quiere, es un escalón más de la recría pasto con suplementación. Esta curva es una curva real de la variación en las tasas de crecimiento de pasturas de alfalfa en 3 campos del partido de Pehuajó, que no es esta zona, es una zona alfalfera. Ustedes fíjense que la distribución de la curva es muy marcada, es decir, tiene un pico de producción en primavera muy marcado, que es muy diferente sobre la producción basal de otoño y invierno. Si yo quiero atacar, comerme todo ese pasto en primavera controlando carga con una suplementación, por más que yo aplique suplementación, digamos, en las épocas de menor crecimiento, como muestra acá marzo a julio y agosto, es muy probable de que no me alcance, porque por más que yo haga el 1% de suplemento, la carga no va a aumentar lo suficiente para un pico de oferta forrajera que está tan desbalanceado. Entonces obviamente tengo que ser mucho más efectivo, mucho más enérgico, por así decirlo, en el avance de la suplementación o en el avance de la carga para comerme todo ese pasto en primavera. Y yo apelo, digamos, a otra estrategia, que es mantener una cierta carga que me permite la tasa de crecimiento invernal en estas pasturas de alfalfa, que son básicamente alfalfa con pastorillo. Puedo mantener 1,8 terneros por hectárea, que ganen 450 gramos, suplementado con 2 kilos de silo de maíz, para dar un aditivo que en esto tiene un impacto muy importante en los sistemas de pastoreo, que es monencina, que es un aditivo que cambió la forma de alimentar rumiantes en el mundo, que no se usa mucho en pastoreo, pero que debería usarse más. Al contrario, lo usamos en corral, que tiene un impacto, pero mucho menor que la que uno pudiese lograr en pastoreo. Uno apela a estas ganancias, pero dice, con esa carga de 1,8 no me voy a comer todo el pico en primavera. Bueno, entonces uno ahí, por más que esté suplementando, no va a llegar con la carga. Entonces uno recurre a los corrales de recría. En realidad empezaron primero para encerrar terneros que venían muy sufridos de los destetes, terneros cuerpos, terneros cola,
donde los encerramos para que no pasen el síndrome del otoño, que es muy común en varias zonas, sino que lo que queríamos es que vayan ganando peso dentro de los corrales, para que al final de diciembre sea lo más parecido a un ternero de cabeza. Y de eso tuvo varias derivaciones. La primera derivación importante fue el comerme todo el pasto en primavera. La segunda derivación, que está surgiendo más reciente, es hacer toda la recría de la vaquillona de 15 meses a corral, después lo vamos a ver. Pero esta fue la más prístina, por así decirlo, la primaria. Entonces yo soy consciente que para comerme en esta alfalfa todo el pasto en primavera necesito mantener, mientras tengo 1,8 terneros por hectárea en el escaso forraje que crece en el invierno que es frío y seco en el oeste, 7 terneros por hectárea adentro de un corral que tienen que tener un rango de ganancia de peso que me permita mantener un determinado objetivo de eficiencia y conversión, en este caso es 5:1, para que el costo del kilo producido dentro del corral no sea muy diferente al que estoy obteniendo de campo. Entonces, la ganancia de peso en los procesos de recría no puede ser baja, porque si es muy baja, el costo de mantenimiento del animal me levanta y me dispara la eficiencia de conversión, y por más que sea una ración recría barata, a la larga el costo del kilo producido es igual o mayor que el de un animal terminado. Entonces tengo que controlar eso en una banda de comida y de ganancia de peso, ¿sí? Bueno, tengo 7 adentro, 1,8 afuera. Empieza a crecer el pasto en la primavera, yo empiezo a alargar, primero largo 4, porque obviamente las tasas de crecimiento, básicamente agosto y septiembre, son básicamente ahí donde arranca más el pastobillo, me permite tener 4 por hectárea, ganar 690 gramos por día y sumar 165 kilos por hectárea a la producción de carne anual. Pero después sí, ya en el verano tengo todo en el campo, tengo 9 por hectárea, siempre suplementado con los 2 kilos de silo de maíz a la encima, por el tema empaste y por el tema buscar los 90 gramos adicionales que me da. Entonces, bueno, en ese momento produzco 702 kilos de carne por hectárea. Pero tengo la curva, obviamente, totalmente copiada a la producción. Ese es el rango que yo necesitaría tener con esa curva. Cada campo tiene su curva y saber si va a tener que tener encerrados 5, 6, 7 o 10 animales a corral. En el norte todos, porque en el norte Catompani, en invierno no da nada, no lo puedo diferir, sirve para una vaca, pero para un ternero no, porque pierde peso. Es la situación que vimos en Cruz del Eje. Entonces todos están a correr. Después se largan todos. Cada zona tiene su momento. Esta zona probablemente quizás encierre una parte en el otoño y una parte en invierno. Sería bueno que ahora haya tomerlos encerrados, por ejemplo, para cuando yo empiece a fertilizar esa avena, yo los largue y me coma todo el pico de producción de esa avena, que si encima está fertilizada va a explotar. Entonces bueno, pero hoy no los puedo tener todos. Entonces bueno, los tengo en un corral de recría. Conforme vaya viendo que la tasa de crecimiento va subiendo o que los potreros me duran más, voy sacando para afuera de animales de granja. No sé si se entiende la idea, pero es un poco lo que uno plantea con estos corrales. Cuando llegue el verano, febrero, ustedes fíjense que la tasa de crecimiento de febrero es muy baja, estamos en esta punta, que es enero-febrero, bien de la derecha. Bueno, no voy a poder tener 9 por hectárea en una factura de alfalfa en ustedes acá en Pechuca. Es muy probable que en ese momento empiece de vuelta a mandar animales para los corrales, pero de terminación. Entonces, en ese caso, yo voy a empezar a meter animales adentro de los corrales y los voy a empezar a terminar durante el verano. Producto de toda esta historieta, digamos, lo que yo logro es un animal pesado, porque en realidad si estuve recriando a 800 gramos a corral, a lo largo del campo, cuando sacaba 800 gramos en el campo, después termino a corral, la búsqueda de un animal pesado no es la causa. No es porque yo quiera hacer 481 ni quiera exportar, que puede ser totalmente válido. Es una consecuencia, el animal pesado en la Argentina tiene que ser una consecuencia de un proceso de alimentación y no al revés. Si yo busco un animal pesado por buscarlo, no lo voy a encontrar. Pero si yo busco la base forrajera y la comida para lograrlo, la consecuencia va a ser que el animal pesado va a aparecer. No en todas las zonas, pero sí en algunas. Esta es una candidata. El sur de Santa Fe no tiene las mismas condiciones porque no tiene la capacidad de recría que tiene todo el sudeste. Entonces, bueno, eso va a ir apareciendo por zonas, pero va a depender fundamentalmente de lo que yo le dé de comer y de cómo arme la estrategia. Si no, no va a aparecer. Corral de terminación que van al final, y eso, digamos, si yo saco la producción de carne a pasto solamente, esa pastura de alfalfa, me da 1013 kilos de carne por hectárea. Eso es a nivel de producción, ¿no? A nivel experimental a lo mejor estaríamos en 1200, 1300, un poco más, pues serían más
exquisito en el manejo del sistema. Este encierra 8.000 terneros, son miles, o sea, el sistema también, cuando uno va, cuando uno tiene que trasladar información a la realidad, tiene un porcentaje de aplicabilidad que uno tiene que multiplicarlo por un factor. Esto en general tiene un factor de 0,80, es decir, uno hace los ensayos, que hay hecho algunos en Villegas, hay hecho algunos recientes en Balcarce. Bueno, esa aplicabilidad, según la cara del productor, uno lo mira y dice, este le va a ir de 0,5, al otro 0,8, al otro le va a ir de 1,2, porque hay gente que hace muy bien las cosas. Bueno, en eso está, digamos, la diferencia entre cuánto de la tecnología yo le asigno al resultado de general. Eso es un elemento bastante importante. La derivación de eso, digamos, y yo por tiempo no se lo puedo presentar, es la recría de vaquillonas a corral para reposición. ¿De dónde surge esto? Y hoy se hace recría de vaquillona a corral en Salta, se hace recría de vaquillona a corral en Corrientes, en ambientes mucho más difíciles que esto, ¿no? Esto es un placer, trabajar en el sudeste, como dice, llegué con una zona dura. Sí, bueno, un poquito de frío en el invierno, pero tenés unas condiciones excelentes. Tenés que ir a Salta, ¿no? Para lo que es ver trabajar en condiciones adversas. Bueno, en esta zona, digamos, una muy buena consideración para los corrales es la recría corral de vaquillona, básicamente por una cuestión de que es muy probable que, dependiendo de la base forrajera que ustedes instrumenten, la cantidad de vaquillonas que ustedes dejen para reposición, primero de 15 meses, llegue el 50, 60, 70, 80%, depende mucho de cómo haya sido la cría. Es decir, si tengo mucha ternera cabeza, si tengo buenas condiciones para la recría, pero en general nunca llega el 100% de la que yo me propongo que llegue. Bueno, con los corrales yo logro que llegue el 100%. Cuando llegue el 100%, el valor de una vaquillona preñada no es la misma que el valor para carne, entonces tiene otra valoración, con lo cual el margen bruto, digamos, del resultado corral de recría de vaquillona me da mucho mejor margen bruto que el resultado corral de recría de macho. Entonces hay muchos campos que están dejando el macho a campo y la vaquillona a corral, en lugar de haberlo hecho siempre al revés, sobre todo cuando uno quiere asegurarse un muy buen peso a la vaquillona. Otro elemento importante para producir novillos pesados, para los que lo quieran hacer, mucho de eso se logra al pie de la madre. Que la mejor forma de hacer novillo pesado es destetar primero terneros pesados. Yo no puedo hacer un novillo pesado un destete precoz de 80 kilos. Porque para las condiciones de recría tengo que tenerlas muy buenas para llegar a 480. Se puede. Pero es mucho más difícil que si yo agarro un ternero de 220 kilos. Eso es lógica pura. Nosotros vemos que en los ciclos completos, cuanto más mayor es el peso del destete, más es el peso final. Entonces, a nosotros en cierta medida lo mismo nos pasa con la vaquillona. Cuanto mayor es el peso al destete de la vaquillona, cuanto mayor es el peso al servicio, cuanto mayor es el peso al parto, tenemos mayor retención de la vaquillona a través de los años. Ustedes pueden hacer un buen trabajo, que es caravanear la vaquillona del destete este año, ponerle una caravana azul e ir a través de los 5, 6, 7 años de donde está el rodeo de cría y contar cuántas caravanas azules le quedaron al sexto, séptimo y octavo año. O al revés, de las vacas que venden como rechazo, cuántas son caravanas azules. Y cómo es el porcentaje de pérdida que ustedes van teniendo en el rodeo de cría tras el tiempo. Porque la unidad económica del rodeo de cría no es la producción de carne por hectárea y la carga, sino es la plata que yo le pongo a la que arranca, que es la vaquillona. El retorno a la inversión es sobre la vaquillona. Cuanto yo menos rechace, más retorno a la inversión voy a tener y la cría va a ser más rentable. Bueno, lo que nosotros vimos es que tenemos lotes de vaquillonas que hacen 8 años que están en los rodeos y los porcentajes de rechazo son muy bajos. No es lo mismo para un rodeo de cría rechazar terneras porque me sobran vaquillonas que para un rodeo de cría rechazar vaca vieja que conserva porque tengo que pagar, tengo una preñez muy baja. Cuando la preñez es baja, el margen bruto de la cría se cae, no por tanto ternero, que yo vendo obviamente mucho menos kilos de ternero, tengo que dejar mucho más kilos de ternera, y por el otro lado vendo mucha vaca vieja, o sea que el margen bruto de la cría es desesperantemente bajo. Con esto el margen bruto de la cría aumenta, entonces, y tiene el costo de oportunidad que a campo está el ternero, no es que haya quedado el campo vacío. Entonces esa es una buena alternativa para pensarla, para ir viéndola. Hay varias zonas que la están haciendo y es un derivado de los corrales de recría, porque la vaquillona sí está encerrada
hoy está encerrada, va a seguir encerrada y lo más probable es que terminamos dando servicio con el toro adentro del corral. Entonces, esa es una derivación bastante importante de los corrales de encierre y para todas las zonas del país y sobre todo más para los criadores que para los recriadores. Pero no podemos detenernos un poco para mostrarles los ensayos. La otra versión, digamos, de los corrales de recría es hacer recría corral. Todo está en función de los recursos como yo dispongo del sistema que te planteaba. La recría corral es el extremo, el más intensivo de todo, porque lo que busca es buscar en cada campo cuál es la maximización de la oferta forrajera, que en muchos campos es recurrir a cultivos de verano. Nosotros acá tenemos muchos cultivos de invierno y el valor se relativiza. Pero tenemos zonas donde toda la producción es estival y entonces en el invierno es muy difícil hacer crecer el pasto. Diría que la mitad del país para arriba tiene esa condición. Entonces, en esa condición, obviamente los corrales de recría lo tenemos que hacer en casi todo. En la ternera, en el ternero, en todo, y no podemos andar optando cuál de ellos podemos tener adentro los corrales o no. Pero de todos modos es un extremo para hacer recrías a corrales bastante interesante. Obviamente también está atado a la agricultura, son los sistemas que más integran la agricultura, son los sistemas que más se pueden llevar en campos agrícolas, porque es transformar todo el producto agrícola del campo en producto ganadero. Es decir, ustedes saben que hoy está muy de moda hablar de agregar valor. Bueno, entonces esta es la forma, digamos, de agregar valor muy importante. Mi abuelo agregaba valor también, porque agarraba y encerraba los terneros y ya le daba el comercio. Entonces todo esto, cuando se habla de agregado valor, uno está apunta, digamos, que el máximo agregado valor de transformar el grano en carne está en este proceso de recría. Pero en realidad es una forma de transformar la agricultura en producto ganadero. Hay campos que tienen esta condición, acá en la zona hay campos netamente agrícolas que digamos que podrían hacer un uso potencial de la recría corral. Esta recría corral tiene algunas características, hay que perfeccionarla, digamos, ¿qué deberíamos hacer en una recría corral? Varios puntos, yo le voy a mostrar solo dos, que a mi criterio son los más importantes. Uno es mejorar los sistemas de recría. En Argentina los sistemas de recría se hacen muy mal. No es una crítica, pero es la realidad que uno observa, ¿no? Es decir, si no, yo hago recría corral, tiene maíz con núcleo proteico. No está haciendo una engorda corral, no una recría. Hay poco control de la ganancia, hay poco control del engrasamiento, sobre todo de la recría corral. ¿No? Entonces hay que mejorar los sistemas, por ahí hay que aplicar restricciones. Este es un año para restringir. ¿Por qué para restringir? Porque tenemos un ternero muy lindo, muy pesado en la mayoría de las zonas. Está 20 o 30 o arrancó, 20 o 30 kilos más, y si yo quiero venderlo después de este semestre, si no en el primer semestre del 2017, probablemente tenga que frenarlo porque arranqué con un animal más pesado. Entonces tengo que entender que tengo que manejar en el corral restricciones. Tengo que darle menos de comer. Entonces no puede ser un sistema a voluntad. Necesita un cierto control. Eso que parece fácil de entender es muy difícil de llevar a la práctica en el corto plazo. Se requiere un manejo del personal, un adiestramiento, una observación de los animales, y es una cultura que nosotros nos ha llevado 3 o 4 años aprenderla y todavía en algunos casos no la tenemos muy clara de cómo recrear adentro de los corrales. Lo tenemos que hacer porque en muchos casos no tenemos otra. Por ejemplo, ¿qué tipo de ingredientes vamos a usar en las raciones? Si yo tengo que restringir, la concentración energética tiene que bajar. Esto es paja de trigo, que dicho sea de paso, esta es una zona bastante buena para usar esto porque acá los rastrojos no se pudren, duran de un año para el otro, es increíble. Toda la zona de González Chávez, uno ve el trigo guacho espigado verde del año con el rastrojo de trigo del año anterior. Eso es una mezcla fenomenal para recriar. Ahí no hay baja ganancia, no hay nada, no hay animales cruciados, y es un rastrojo derivado de ganado. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer. En este caso, el rastrojo de trigo funciona como un diluyente energético de la dieta porque me permite ganar. Yo con eso puedo diluir la concentración energética o puedo aplicar sistemas como por ejemplo que es una restricción a corral. Este es un corral que tiene 23 horas sin comida, 1 hora la hacienda come. Las 23 horas el comedero está así. No es apto para cardíacos, ¿no? Porque imagínense que tienen 28 veces. ¿No? ¿Cómo estaba haciendo? Bueno, uno va a ver la hacienda, el mejor resultado de esto es que los animales no vienen a pedirme comida. Es decir, están llenos. Y están llenos porque si yo manejo paja de trigo, le causa una distensión del volumen ruminal, la digestión es lenta, lo doy una sola vez por día
para generar el llenado, y entonces eso genera, digamos, un cierto sentido de la saciedad que le lleva a que todo el tiempo esté la comida así. Tengo que tener restricción en espacio, por eso no es fácil recrear a corral, por eso las hotelerías lo recrían, porque las hotelerías en su negocio teniendo 5 torneros por mes, entonces voy a tener 3 de una ración que tampoco la vendo, porque ¿cuánto voy a cobrar la pasta de trigo en una hotelería? Esto tiene que ser establecimientos de ciclo completo o campos de recría que hagan este tipo de recría, por eso en Argentina es tan difícil recrear, porque hoy el 30% de la hacienda está en manos de gente que hace feedlot, que no son productores, son de la cadena cárnica, básicamente mataristas y abastecedores. ¿Y cómo le hago para que recríe? En un filo que llevo hotelería, que son 10 hectáreas donde se compra la comida. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay que entender ese proceso porque nos va a llevar a comprender después que hacer recría es una limitante, ¿no? Pero no porque no tenga los animales los tengo, lo que no tengo es la posesión del ternero, que no está en mis manos, sino que está en manos de otra gente que no quieren recrear. Entonces ese es un problema bastante importante, por eso hacer recría es un proceso que primero lleva tiempo, más a corral, y hay que aprender, pero fundamentalmente lo tienen que hacer determinados tipos de productores que no son todos. Bueno, 2 comentarios sobre eso, y después ya yendo a la terminación, podemos ver, yo había dicho que era una recría pasto con terminación a pasto, porque tiene su variante corral, una recría corral con recría de pasto más la terminación a corral, y si no, la terminación de los animales que recría corral, que después los cambio de ración y los paso a ración de engorde y los termino a corral. 3 círculos de eso que vamos a tratar de amalgamarlo en 2 o 3 mensajes concretos y que se aplican más a esta zona que a la general del país, ¿no? Primero, ¿qué deberíamos hacer en el engorde? Es un animal, esto es crema de la Argentina, es decir, si uno tiene que decir, bueno, me quiero comer un asado, yo me quiero comer un animal como este. Esto es una Berlinamus colorado de una empresa que se llama Ganadera Nahuel Mapá, que tiene un ciclo completo en el partido de América. Este ternero se despierta con 215 kilos al pie de la madre, se recría en pasturas de alfalfa, como les comentaba Germán, la pastura no se deja florecer, para calmarle los nervios y la toma de clonazepam al encargado o de ribotril a la mañana, le damos 1,5 kilos de grano húmedo con la monencina. Entonces gracias a la monencina entramos antes a comer, porque la alfalfa tiene un controlador en pasto que es la monencina, y tiene 90 a 100 gramos más de ganancia, que es el resultado que muestra la investigación que uno logra con monencinas en pastoreo si uno la dice todo el año. Todo el año tiene ese suplemento, invierno, primavera, verano, porque todo el año come alfalfa, no hay otra pastura, y en el otoño se encierra, y se encierra con 50 días de corral y se vende con 470 kilos en el otro otoño. Entonces es un proceso Fórmula 1. Nosotros en el gasto de maíz, si nosotros dejásemos suplementar a campo y dar monencina, no podríamos comer la alfalfa también como se come, no podríamos aumentar la carga otoño-invernal para tener más animales en primavera, y el gasto de maíz entre hacer todo a pasto y a corral, al final son 1.100 kilos de grano todo a corral, y si no son 500 kilos de grano a campo y 550 kilos de grano a corral. Es decir, no hay mucha diferencia en el gasto en grano si yo suplemento o no suplemento, se gasta todo más o menos lo mismo, pero sí hay una diferencia en producción de carne por hectárea de pastura porque tengo más carga y vendo animales más pesados. Entonces esto es un ejemplo que se lo muestro como para que vean que hay tecnología que se aplica, digamos, ¿no? Dentro de esto podemos hablar de mejorar los sistemas de engorde, y otro punto muy importante para esta zona que es la integración con la agricultura. Mejorar los sistemas de engorde, en realidad en Argentina se están mejorando algo los sistemas, menos los que nosotros tenemos evaluados. No hay datos muy fehacientes de corrales, la gente no mide, no toma datos, y entonces por lo tanto pues no tenemos datos para comparar. Esa es una asignatura pendiente que ya lleva nada más y nada menos que 40 años, pero bueno, algún día la vamos a cambiar. Mejorar los sistemas de engorde, de los datos que nosotros medimos, vemos que si nosotros tomamos los datos de corrales del 2000 al 2003, que son las barras negras, del 2008 al 2012, que son las barras, me quedé sin micrófono, ¿está? Que son del 2008 al 2012, o sea, 10 años de diferencia. Obviamente en los mismos corrales que hemos evaluado en el 2000 al 2003 contra el 2008 al 2012, vemos que hay un aumento en todas las categorías, tanto en los terneros como en las vaquillonas, los novillos. Aparece una categoría muy preciada que es el holando. Todas han mejorado la ganancia de peso, excepto en holando, que no hay datos.
Las barras rojas y negras no son casualidad, son el equipo más importante del interior del país, que es Newell's Old Boys de Rosario, en donde hemos generado, aparte de Messi, de Loco Bielsa, de Tata Martino, de Sampaoli, de Armani, de todos los que mueven el fútbol en Argentina, los generó Newell's, y de hecho yo también, que no juego al fútbol, pero llevo la camiseta puesta. Así que el rojo y negro es por eso, en contra de los sin aliento, que no ganan nunca nada. Así que bueno, ese es el motivo del color rojo y negro, digamos, ¿no? Juan, te están esperando afuera, Juan. No creo que sean los canallas porque no va a haber ninguno acá. Con eso hemos tenido mejoras del 13, el 4 y el 14% dependiendo de la categoría. Es decir, hay una mejora en los corrales tomados sobre los mismos corrales, los mismos datos, 10 años después. Si uno mide la conversión, también en el caso de los terneros ha mejorado la conversión, 6.40 a 5.33, el de la vaquillona 6.66 con 6.39, el novillo 7.06, 6.31 y el holandito 4.73, el mejor negocio estos 10 corrales. Bueno, esas son mejoras de conversiones del 17, 4, 11%, es decir, hay una mejora. ¿Qué es lo que creemos nosotros que ha operado sobre las mejoras en las ganancias y las mejoras en las conversiones en los corrales? Bueno, básicamente algunas cosas que hacen al manejo de los corrales. Sin embargo, cuando nos comparamos todavía con la eficiencia de conversión de Estados Unidos, estamos lejos. Para los americanos que no usan modificadores de crecimiento es 5,6, para los que usan modificadores de crecimiento y faenan con 600 kilos, 4,2. O sea, aún tomando el que no usa modificadores, que es el 5,6, todavía estamos con un margen de progreso bastante interesante para crecer. Una de las cosas que ha pasado, digamos, ha sido por ahí un cambio en el manejo de las raciones. Yo creo que en esto, digamos, hay que ser bastante cuidadosos. Obviamente el gran cambio en los Estados Unidos es haber hecho esto que figura acá abajo. Esto se llama steam flake corn, que es el copo de maíz. Es un copo que se genera, digamos, haciendo pasar maíz por un tubo de acero inoxidable, más o menos demora media hora, o sea, un metro por minuto, donde se le va inyectando vapor, el almidón que la utiliza, cuando llega al fondo se lo rolea, se le hace un flake, dependiendo de la densidad, y se llama flake. Eso ha permitido lograr mejoras en la conversión del orden del 12 al 15%. Si ese sería hoy el punto al máximo que uno aspiraría a mejorar las conversiones en el uso del maíz, ¿no? 12 al 15%. Bueno, yo creo que no hace falta decirle que esto usa gas, digamos, y entonces hoy un poco me parece que no tiene mucho sentido hablar de esto, digamos, en Argentina, donde tenemos ese tema. Sí hay uno en Uruguay que usa leña, pero como Uruguay tiene, digamos, con todo el tema de Bondia, cerquita a Fray Bentos, ahí está el flaker, y usa todo el residuo de la pasta de celulosa de la plantación de eucalipto que compra Bondia. Se puede usar con leña, digamos. Lo que pasa acá no tenemos mucho bosque muchas plantaciones para poder usar. Pero bueno, esa sería, digamos, el máximo. La exposición de la reunión es alta, la eficiencia de conversión es la mejor. Nosotros, en general, el primer punto donde partimos es si lo damos entero o lo damos como grano partido. Yo creo que el grano entero, la inclusión del grano entero ha sido el gran cambio en la Argentina. Porque si algo un poco diría, bueno, de qué me puedo sentir contento, es que un poco el grano entero nació, digamos, de Balcarce, y un poco lo hemos difundido porque es una técnica que, digamos, gracias a eso explotaron los corrales argentinos. Hasta esa fecha, 2000, 2001, el corral era una cosa que se miraba de lejos, con el miedo a la acidosis, que se iba a morir con los rodillos, y el verano entero, el inicio de los corrales creo que fue un gran hito dentro de ese ciclo, que fue 2001-2004. Hay algunas tesis que hicieron ese tema, y el otro hito fue el encierre de terneros mucho más contemporáneo, 2005, 2008, fueron los dos grandes cosas que uno diría, bueno, me siento un poco de haberlo formado, de haberlo hecho, y sabemos que si yo parto, esto genera una discusión entre nosotros muy grande, si lo doy entero de molida, no le den muela porque es una discusión más semántica que otra cosa. Económicamente los corrales tienen muy poca influencia, porque como los argentinos nos gustan discutir cosas que después no sirven para nada, y nos pasamos discutiendo algo que no nos lleva a ningún camino, es una discusión que siempre va a estar. ¿Por qué? Porque en general cuando uno tiene mejoras, uno tiene mejoras del 2 al 5% procesándolo. Entonces siempre el clásico, 2% es un grano dentado, como el que está a la izquierda, y 5% es un grano flint,
Colorado, de los que por ahí se hacen bajo contrato, para proveer, digamos, de maíz specialty a Europa, básicamente porque tiene mayor cantidad de caroteno. Bueno, las mejoras están en un 2 al 5%. Este es un tema que nunca se termina. El último Journal of Animal Science, que ahora de agosto, americano, en Estados Unidos siguen probando grano entero contra el molido, ahora combinado con los granos de destilería. O sea que es un tema que está para discusión, pero es una discusión, yo diría, más académica. No feedlot, en general, se procesa si no se sabe el origen del maíz y se compra de muchos lados. Si yo lo hago en el campo y sé que varía el equilibrio de usted, es muy probable que no me pague esa diferencia de molido. Lo que sí es un avance sobre el grano entero, es avanzar sobre una tecnología que acá en Argentina se usa poco, que es el grano húmedo. No más del 6 a 8% del grano se procesa como grano húmedo en Argentina. Deberíamos estar en un 20 a un 30% como grano húmedo. Esta es una zona que tiene todas las condiciones para hacer grano húmedo, porque siembra el maíz tarde y nunca se le termina secando antes que venga el frío. Es más, algunos hacen maíz de segunda. Entonces es obvio que todavía el maíz está en planta y se está secando. Nada mejor para hacer grano húmedo, porque es la zona donde mejor se puede ubicar. Nosotros más al norte tenemos que hacer maíz de segunda para tener una ventana muy grande, porque el grave problema del maíz de primera es que a lo mejor en una semana, en enero, se le secó. Cuando digo está con 35, entre que vino el equipo, puso el embolsador, después lo cosechó, tiene 18. En cambio, la tasa de pérdida de humedad en los maíces de segunda es la cuarta parte de la tasa de pérdida de humedad en los maíces de primera. Entonces, esta zona, que es fresca en verano, tiene todas las condiciones para adoptar en los corrales como grano húmedo y sí nos permite mejorar, digamos, la conversión en un 5, un 10. Hay algunos ensayos de brasileros también publicados en el Animal Science este año que hablan hasta de un 15% en el caso de los flake. Sin en el 5% en los dentados, 10 al 15% en los flake. Pero, digamos, es una tecnología que no requiere como el que está al lado del flake y el gas, sino lo que se requiere es un buen control. Un poco lo que le comentó Pablo Catani en la charla anterior, es decir, tiene determinados secretos, pero no son del otro mundo. Es muy probable que si uno quisiera avanzar en la eficiencia de conversión de los corrales, tenga que avanzar por ese lado. Y después, obviamente, ha habido una mejora en el manejo de la alimentación, desde lo que está a la izquierda y arriba, que es maíz con afrechillo de trigo y núcleo, hasta lo que está abajo y a la derecha, que son los granos de destilería, lo que ustedes conocen como burlanda, que son los wet distillers, bastante comunes, los vemos en Santa Fe, Córdoba, porque, digamos, también, junto con la monensina, han cambiado y van a cambiar la forma de alimentar vacunos en la Argentina. Yo diría que gracias a los granos de destilería, las dietas pueden ser, de hecho la estamos usando en Córdoba, silo de maíz, grano de destilería y no usar grano. Es dejar el grano para canjearlo a las plantas etanoleras, digamos, y me traigo grano de destilería. Lamentablemente en esta zona y por los fletes que tenemos en la Argentina, estamos muy lejos para absorber una producción de grano de destilería y no tenemos plantas etanoleras en la provincia de Buenos Aires. Si no, sería un recurso excepcional, mucho mejor que el maíz, de mejor eficiencia de conversión y es indiscutible que si uno no tiene una planta a los 200 kilómetros alrededor, no las tiene que dejar de usar, digamos. O sea que es muy bueno. Hay varios ensayos. Tengo otra tesista que se llama Irene Checoni, que trabaja en Villegas. Para mí Irene es un gusto trabajar con ella. No hablamos de fútbol porque es central, pero digamos del resto hablamos todos y realmente es un placer ver tanta gente que pasó por Balcarce, que uno la ve por ahí, y que, bueno, estamos haciendo algunos ensayos básicamente de burlanda en la recría. Ahora toca la parte del engorde, y realmente los resultados son excepcionales y sobre todo mucho más importante de lo que uno ve en los films americanos o en los ensayos de las universidades americanas, porque la calidad de nuestros recursos restantes son de mucho más baja calidad que lo que tienen los americanos. Entonces el impacto que tiene es realmente importante. El otro punto, digamos, más allá de la mejora de la alimentación, es el manejo de la alimentación. Ustedes fíjense que hemos pasado de corrales, que ahora les voy a mostrar cómo eran, a estos, donde ustedes pueden ver que en el piso del lado del mixer no hay un grano de comida, la comida está toda adentro, no hay desperdicio, son amplios los comederos, la hacienda entra bien, da para tener 5 por metro, obviamente plataforma de cemento adentro del corral y todo el corral. Esto vamos a ver una zona que esta es muy importante para pensar en filos intensivos, pues minimizando la superficie, porque el resto es baja.
Esta zona tiene terribles problemas de barro en los corrales. Es la limitante número 1, que la conversión de 6 a 1 me la dispara a 12 a 1. Es decir, a veces es la limitante para hacer corrales en esta zona. No es la única, pero digamos por el tipo de suelo, que es un suelo muy fértil, mucha materia orgánica, es lo anticorral, digamos. Entonces es como Entre Ríos, que no es tan fértil ni tanta materia orgánica, pero tiene una mongonilionita, que es una arcilla, absorbe agua y en el 50% de la composición de la textura del suelo. Entonces, esos ambientes son lo más problemáticos para generar buenas conversiones desde el punto de vista manual. En eso había una mejora, porque antes se hacía así. Desde el 2000 se había empezado a hacer así, es decir, un comedero donde uno venía y le tiraba todo lo del día, no importaba si entraba o no entraba, tenía que tener todo lo del día. Sobre todo sábado o domingo, donde obviamente hay más problemas para los corrales. Entonces, hay desperdicios, obviamente es fácil darse cuenta que ahí a ese comedero le falta espacio, que no se puede tirar todo el día. No está mal tener un comedero chiquito, lo que está mal es darlo una vez por día. Si tengo un comedero eso, tengo que ir 4 o 5 veces ahora. Pero no está mal tener un comedero chico, cualquier comedero sirve, no es que tengas, ¿cuál es el ancho, cuál es la profundidad, cuántos animales por metro? Yo como siempre digo, se me queda mirando lo que ustedes quieran. Digo, todo depende de cómo van a manejar el corral, pero no es una limitante. El espacio está en función de las veces que yo visito un comedero. Esto está mal no por el tipo de comedero, sino porque se da una sola vez por día. No sé si me explico. Ahora, si yo quiero darme una sola vez por día, porque no tengo tiempo con los mixers, porque el corral es muy grande, y entonces sí tengo que cambiar el comedero. No sé si me explico cuál es la diferencia, pero como ven ustedes, esto es imposible de controlar. Y el otro tema, como yo les decía acá, es el tema del barro. Acá, digamos, hay algunos filos que están optando por el cemento puro, con 3 metros cuadrados por animal, y la eficiencia de conversión es la mitad que los corrales con barro. Bueno, esa inversión se paga en un año. Entonces, es para pensar, digamos, toda la mejora que se va haciendo o que se puede ir haciendo en los corrales, en procesos de determinación, que, digamos, hoy están condicionados básicamente por las situaciones donde los hago, y si los quieren, obviamente, hacer producto de haber intensificado mucho el sistema. Pero es la limitante, yo diría, número 1 de la zona. ¿Qué deberíamos hacer en el engorde a futuro? Bueno, mejorar los sistemas de engorde por un otro lado, y segundo, que lo hemos visto, en términos de dietas y en términos de condiciones de manejo, entre ellos el barro. Esa es la primera condición que habíamos analizado, y la segunda condición que vamos a analizar es la integración con la agricultura. Muy importante en zonas agrícolas acá del eje de la 226. Y si bien un poco menos importante, lo sigue siendo más hacia el sudoeste, con todos los partidos, digamos, de la zona triguera cebada, y quizás menos importante, pues somos más nómadas dependientes hacia el partido de Ayacucho, donde tenemos menos posibilidades de hacer grano. Pero integrar con la agricultura es un proceso de cada. Cuánto la integro depende de cada zona en función de la posibilidad de hacer agricultura. Pero siempre tengo que pensar que en un sistema intensivo tengo que buscar la máxima integración. Yo lo que les voy a mostrar son 3 posibilidades de cómo se puede integrar la agricultura en esta zona con respecto a mejorar el resultado económico corral. Uno es la posibilidad de maximizar la inclusión de grano de maíz producido en el establecimiento. Recuerden ustedes que el maíz grano entero arranca con raciones simples, grano entero. Entonces, que después le vamos a poner. Ahí, digamos, siempre nosotros hemos probado productos de la industria, ya sea flechillo de trigo, más speller de girasol, a flechillo de trigo, más marginalmente en algún momento cuando la soja está barata, speller de soja, pero nunca nos hemos volcado a lo que llaman los concentrados proteicos. Si hay algo bueno que tiene el grano entero, es eso. Si hay algo malo que tiene, es el concentrado proteico. ¿Por qué? Porque tiene 2 motivos. Uno económico y el otro fáctico, de hecho, digamos, ¿no? Es muy simple, pero no gano plata. Entonces, si no voy a ganar plata, vendete el ternero, no te metas, porque, digamos, los números cuando yo hago tanto grano se supone que es para engorde. Obviamente no puedo resfriar con una dieta que es 90% maíz y 10% concentrado proteico. Tengo que hacer engorde. Tengo que ver si me conviene engordar, no ya solo resfriar. No sirve para resfriar vajillones. Pero aún así, digamos, el concentrado proteico en esta zona que se usa mucho y que genera muchos problemas de acidosis, porque no se usa el 10%, algunos yo veo que usan todo maíz y 500 gramos de un concentrado proteico. Eso es peor que peor.
todavía. Entonces en eso, digamos, hay una pauta bastante importante para crecer, porque yo puedo seguir integrando la agricultura con la ganadería, pero tampoco tengo que irme de mambo, digamos, no porque quiera meter el 95% de grano, voy a poner a los animales en riesgo ni voy a dejar de ganar plata. Estos son algunos ensayos de cierre de ternero que lo hemos hecho en campos de productores durante varios años y hemos comparado qué pasa si yo doy un concentrado proteico contra algo que yo puedo armar en el campo, que es mezclar a frechillo, en este caso de trigo, con pele de girasol, más urea, más una premezcla vitamínico-mineral. Bueno, si ustedes se fijan, estos son los resultados promedio. Normalmente los kilos producidos son más o menos los mismos, no hay diferencia, la duración del corral es la misma, los consumos en materia seca son parecidos, los ADPB son iguales, la diferencia en eficiencia de conversión no es estadísticamente significativa. ¿Dónde está la diferencia? No, la diferencia está en que si yo hago una ración, digamos, comprando un concentrado proteico, me sale 3.200 pesos hoy, y si yo hago una ración armándola en casa, me sale 2.500. Son 500 pesos de diferencia, pero recuerden ustedes que un ternero le va a consumir 800 kilos. Si yo hago 800 kilos por los 500, me da 400 pesos de diferencia entre usar una cosa y la otra. Es decir, si yo comparo, digamos, el costo de alimentación, tengo una diferencia de 3,67 pesos por kilo y en 100 y pico de días de ciclo tengo 400 pesos por cabeza y por ciclo. La pregunta es, ¿cuánto cree que usted gana un feedlot? 400 pesos es la ganancia de un feedlot hoy que hace el ternero bolita. Si yo hago el cierre de terneros y lo vendo bolita, tengo tres alternativas para mejorar el margen bruto de eso. Primero, no errarle en la compraventa, sino comprar ternero caro y vender barato, que es lo que está empezando a pasar ahora. Empieza a sobrar ternero. ¿Ustedes se fijaron la entrada del IEPS? ¿Se fijaron estos días? ¿Se fijaron hoy? Está entrando mucho más ternero y mucho más liviano. Porque el precio del maíz ha condicionado que la gente no deje de encerrar. Pues yo puedo dejar de encerrar cuando tengo una opción de pasto, pero cuando la opción de pasto no la tengo, o encierro o lo vendo. Ahora, el que me lo compra, ¿qué quiere que va a hacer? Y si no tiene opción de pasto, lo va a encerrar. O sea, no lo hago yo, lo hace otro. Está en mejor condición que yo. Puede ser un matarizo, puede ser un abastecedor, puede ser el dueño del grano, puede ser un consignatario que no paga las comisiones. Pero yo como productor, depende en qué posición está cada uno, obviamente si yo acá fuesen todos abastecedores tendría que decir otra cosa, porque son otro tipo de productores. Pero en el caso de ustedes, tienen 3 puntos para ganar. Primero, en este. No jodamos con los núcleos proteicos porque 400 mangos hoy es una diferencia que no se puede aspirar mucho más. La otra es si uso maíz propio en lugar de comprarlo. Son otros 400 pesos. Y la otra, si uso ternero propio en lugar de ir a comprar ternero. O sea, en una palabra, si yo compro un ternero, lo pongo a comer en un cilito, maíz núcleo proteico, contra tener mi ternero, tengo mi maíz y hago una ración de pele de girasol, hay 1.200 pesos de diferencia. Entonces no es que el filo no dé plata. Hacerlo de una determinada forma no da plata. El ama compra. Pero hay situaciones donde aún haciendo el cierre de terneros, la zona por ahí algunos hacen, las puede hacer. Entonces el desafío es probar algo que sea como el núcleo proteico pero más barato y probablemente no encuentre diferencias en la producción, pero sí en lo económico. Bueno, ese es un punto que yo creo que esta zona lo tiene muy como puesto encima, que es lo encierro con maíz entero y un núcleo. Bueno, eso es para mí un punto donde perdemos mucha eficiencia. Hoy 400 gramos en una hotelería, créanme que es mucha plata, aunque parezca poca, porque es un ciclo corto. Yo renegarlo así, no, es un punto para avanzar, manejando esta zona que tiene muchísimos subproductos, del trigo, de la cebada, del girasol, de la soja y del propio. O sea que eso es un punto importante. El otro punto importante, que nosotros también lo vemos y es bastante común, que ojalá no les pase a ustedes, aunque todavía el 50% de la soja en la zona no está cosechada, es posibilidad de usar los granos producidos y residuos. Uno de ellos es grano de soja cruda y sus derivados. Hay como una tendencia que yo toda soja que se come un novillo la tengo que calentar y extrusar porque si no, no la digiere. Eso no es así. Eso normalmente pasa en monogástricos porque el factor antitripsina que tiene la soja me impide, obviamente, el ataque de la tripsina a las proteínas. No puedo hidrolizar aminoácidos, básicamente la aminotripsina y arginina. Es decir, hay muchas cuestiones técnicas que el inhibidor de tripsina me impide digestión de proteínas. Yo en un pollo no me quedo porque no hay rumen que calentarla y destruirla.
pero porque no hay rumen. En una vaca que tiene un rumen con miles de bacterias proteolíticas, si yo controlo el nivel de inclusión, que no doy el 50%, de hecho no lo podía dar porque si no se cursarían todos los animales comiendo 50% de soja cruda, pero si yo controlo el nivel de inclusión a lo que el nivel proteico me permita, que es 12% en la dieta, y un nivel de inclusión de eso, no voy a tener problemas. De hecho, digamos, cuando uno compara la alimentación con soja cruda, con harina de soja, incluso que no es ni siquiera soja calentada, sino es harina todavía, uno no tiene diferencia significativa en nada. Ustedes fíjense, el consumo, la ganancia de peso, la eficiencia de conversión. Esto es una revisión que tiene más o menos 15 ensayos, pero vemos que en general el valor de la soja cruda, porque la produzco en el campo y no pago, digamos, todos los gastos, sino que tiene un costo por día, de restar el flete, más las comisiones y paritarias. Entonces ya eso solo, digamos, en precio accesible, siempre y cuando no tenga su producto alternativo tipo espeler de girasol, donde a lo mejor ni siquiera soja cruda voy a usar. Pero tratándose de soja, digamos, la soja cruda es un elemento que cualquiera que la produzca en la zona lo puede integrar en las raciones con un nivel de inclusión sin miedo del 7 al 10% y no le va a pasar nada. De hecho, hay filos que lo están usando que han tenido iguales o mejores conversiones. Ese es un elemento importante. El otro, eso, digamos, a mí me permite ahorrar esa diferencia alrededor de 100 a 150 pesos por cabeza y por sistema. Simplemente por optar por esa opción mucho más conveniente para cada campo. Y el otro tema que está apareciendo por ahí, que a nosotros nos ha pasado mucho en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en el norte de Buenos Aires, es usar soja dañada por exceso de lluvia, factor 50. Los análisis demuestran que se pierde 2% en proteína, se pierde 2% en aceite y obviamente sube un 4 o 5% las cenizas, la tierra, a lo cual es bastante lógico por las condiciones que tuvo que esperar el cultivo. Bueno, eso normalmente lo que hay que hacer es un análisis de aflatoxina, un análisis de ceranol, ceranol me sale el recuerdo de ceranol, cearalenona, como para evitar trastornos por la interacción que tiene la cearalenona con las secreciones estrogénicas del animal, que me puede causar algún daño en varices preñadas, en novillos normalmente lo hay, pero digamos hace el control y se lo diluye, se usa el 10% de soja. Y el nivel de cearalenona permitido o admitido es 250 partes por billón, tengo que tener 2.500 partes por billón en la soja para que no la puedo usar porque aún el 10% la voy a pasar. No sé si me explico. O sea, eso, digamos, tiene otro componente económico porque es factor 50. Hay plantas que en el norte no las quieren recibir. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a ir a comprar un espelgo de soja teniendo esto? No. Es decir, lo tengo que usar y, bueno, cuando yo hago esa diferencia, obviamente el costo del kilo producido baja y la diferencia ya aumenta a 200 a 205 pesos más por cabeza. O sea que de una soja dañada a una harina yo estoy ganando 300 pesos por cabeza. Eso también influye porque en el filo no se crean, ustedes van a ganar mucha plata, son valores chiquitos, pero como debe ser, no puede haber una actividad de corral que dé mucha plata. Y todo el mundo las haría, y todo el mundo estaría metiéndose en el negocio. Pero digamos, ese es un tema, digamos, que hay que saber plantearlo, que hay que saber hacerlo, porque ya tienen dos diferencias, ¿no? La del núcleo proteico. Un saludo a toda la gente que fabrica núcleo proteico en la zona, que me deben estar pidiendo todos en este momento. Debo tener menos adicto que a la Muren en este momento, y bueno, pero es la realidad. Bueno, ya tengo la otra soja cruda y el otro elemento que también puede faltar, que hoy diría es una ilusión óptica, es incluir trigo en los cortales, pero hace un año atrás lo habíamos que hacer y lo hemos incluido. Si ustedes usan trigo, inclusiones, por ejemplo, en este caso del 15% de trigo, estos son engordes de ternero, 14 corrales, 14 filos que han incluido trigo en los corrales. Medimos las conversiones, como ustedes ven no hay diferencia tampoco en la conversión, pero obviamente si le ponemos un valor al trigo dañado, que es el 30% el valor, porque tiene muy baja proteína, porque no tiene valor farináceo, etcétera, etcétera, tenemos otro ingrediente, y esta es una zona muy triguera, más triguera lo es en la medida que nos vamos hacia el sudeste. Entonces, obviamente tenemos también valores de 180 a 200 pesos por cabeza. Si yo junto todas estas cosas, estamos hablando de márgenes de diferencia de margen de 600 a 800 pesos por cabeza. Ya les digo, es mucho para los corrales, no esperen sacar más. Sacar más en los corrales que hacer otro tipo de corral, son los corrales de recría, los corrales, es decir, prolongar el corral, tiempo.
pero no corrales tan cortos como estos que se supone que son de emboque. Así que bueno, esos son algunos ejemplos de los muchos que hay. Yo trajo 3 para ver esto, pero que en definitiva hacen, digamos, al uso del corral. Después, bueno, hay consideraciones finales. El futuro de la ganadería es promisorio, de eso no cabe duda, pero se debe canalizar hacia la búsqueda de la tecnología que se adapte a cada realidad. Y yo tengo que buscar la forma de canalizar el entusiasmo. Canalizar el entusiasmo no es solo ir a comprar una vaquillona aprendí y pagar las 15.000 pesos. Canalizar el entusiasmo es mirar hacia adentro reflexivamente para ver qué es lo que necesito aplicar en cada caso. 15.000 pesos son 500 tacos. Si yo agarro un ruedo de silva que le paso 5 veces por la manga, lo ordeno, pero con los ojos cerrados y capaz que tenga 20 terneros más. En 2 años tengo 20 vaquillones que valen 15.000. Es decir, cada uno tiene que ver a dónde poner la plata y pensar que son inversión y no gasto. Eso es un elemento bastante importante que es una regla general de la ganadería argentina. El otro tema es, existen varias opciones del sistema de recría que se basan en distintas estrategias de alimentación para modular distintas épocas y peso de terminación. Pues yo les digo, quiero recriar a pasto, puedo hacerlo, terminar a corral, me voy al máximo estrés, frecuencia, novillo pesado. Quiero hacer recría a corral, terminarlo a corral, del otro extremo, de todo corral, consecuencia, novillo vendido antes y un poco más de día. Quiero hacer corrales de recría, de machos y después terminarlo a pasto, puedo hacer corrales de recría, seguir recriándolo a pasto y después terminarlo a corral. Pero cada uno, digamos, también tiene que ver, en función del recurso que tiene, cuál es la mejor combinación que tiene, porque evidentemente en el medio pesa la agricultura, el porcentaje de pastura en relación a los verdeos, etcétera, etcétera. Y después existen muchas otras alternativas zonales de la alimentación de los corrales y recría y terminación de esta zona, como yo les comentaba, los subproductos, los núcleos proteicos, la soja cruda, el pelo de girasol, el astillillo y todo eso que en la zona están y de hecho se usan y de hecho obviamente se ven íntegros. Así que yo termino acá, porque no tengo más tiempo. Bueno, esta sí, esta no la puedo dejar pasar. La locomotora, por si alguno no me conoce, sabe que mi segunda pasión de todo esto, no he dicho es la primera, pero digamos yo no hubiese llegado hasta acá si no le pasaba esta foto. Y la verdad es que siempre mi pasión ha sido los trenes, siempre me gustó manejar los motores y creo que hubiese sido mi oficio si no me hubiese dedicado a este maravilloso mundo que es la agronomía. Pero bueno, uno tiene que dejar cosas en el camino, yo creo que era ser maquinista, pero de todos modos, de vez en cuando me dedico a manejar locomotora de vapor. Esta es la 191, es una British Norton de 1910. Esta locomotora batió un récord Retiro Rosario en 1919. Retiro Rosario son 308 kilómetros, ¿no? De día. Demoró 3 horas 21 minutos. Es decir, hoy esos 308 kilómetros en tren demora 7 horas. O sea, eso muestra cómo nos hemos ido decayendo, ¿no? O sea, con esa cifra, a mí no hace falta más que me diga que fuimos 2 generaciones que este país hicimos tacho, porque no me cabe la menor duda. Entonces, bueno, esa cifra es más que lo cuento. La 191 es una PC11, se llama Passenger Superheater, porque el tren de pasajeros tiene una rueda de 2 metros 20, una rueda de velocidad, y el Superheater pues estaba con vapor sobrecalentado a 104 grados, porque el vapor a 104 grados tiene mucho rendimiento mecánico, vapor así. Que de vez en cuando esta locomotora que está en Pérez la traen a Rosario Norte, yo me subo, la manejo y me genera recuerdos muy grandes. Y bueno, y cada vez que llega la Emperatriz, como se llama esta locomotora, la pueden revisar en una página www.laemperatriz.com.ar, porque tiene una historia muy buena que cuando el ferrocarril central argentino, el ferrocarril del sur que venía acá, cada locomotora tenía su maquinista. Cuando el maquinista de esta locomotora se jubiló, esta locomotora le fallaron los frenos y se estrelló a los 15 días. O sea, y no sirvió más, por eso lo que uno ve acá es una reconstrucción de la 192, que la reconstrucción de la 191 y que es la locomotora insignia de los ferrocarriles en Argentina. Más o menos parecida a la locomotora, a la 26, que está en Mar del Plata. Tiene un hotel en Mar del Plata. Esa locomotora inauguró el ferrocarril Mar del Plata. Entonces, de vez en cuando, obviamente, refloto el hobby que uno tiene, que todos, algunos debemos tener. El mío es uno de los míos así que bueno, siempre que puedo ando por el país. Cuando voy a Ayacucho me voy a ver la locomotora que está ahí. Así que bueno, yo les agradezco mucho esta presentación por todos los recuerdos y bueno, y quedamos en contacto. No sé si habrá alguna pregunta o pasamos a otra charla
Pero bueno, muchas gracias por todo esto y nos mantenemos acá. Muchas gracias, Juan Elizalde.